Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy queremos darle una mirada alternativa al mercado laboral y en particular al mercado laboral de las mujeres. Ya les voy a contar por qué. Pero para eso quiero presentar primero a nuestra invitada, que es Bernardita Vial. Bernardita es profesora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, doctora de la misma universidad, y además es creo que no me equivoco, Bernardita, y tú me corriges si me equivoco, la directora de posgrado, ¿no? La directora de posgrado del... del Instituto de Economía, Ah, ¿verdad? ya, está bien, Porque está tenemos un bien. Instituto de Economía y una Escuela de Administración en la facultad, exacto. Entonces está bien la presentación de directora directora de posgrado del Instituto de Economía. Así Oye, es. Nardita, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar, como decía, del mercado laboral femenino hoy en este capítulo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, súper interesante. La verdad es que siempre están pasando cosas, así es que de vez en cuando es entretenido mirar y analizar ahí los datos y lo que uno va aprendiendo de otros países también, de experiencias anteriores, etcétera. Hoy para los que nos escuchan, cuando invité a Bernardita a hablar de este tema, la invité pensando en el reciente proyecto de ley, propuesta para ampliar el postnatal en Chile de 6 meses a un año, ¿no? El permiso postnatal para las mujeres, eh, que actualmente ya, o sea, ya fue, digamos, extendido hace no tanto tiempo a 6 meses, ahora extenderlo de 6 meses a un año. Y le decía a Bernardita que más que, y es la invitación que le hago a todos los que nos escuchan, más que como evaluar si un buen proyecto de ley, un mal proyecto de ley, como entrar en ese debate, creo que es una buena oportunidad para hablar del mercado laboral, cómo verlo. ¿Ah? Y a mí me parece que tiene varias aristas interesantes. De hecho, le contaba a Bernardita recién antes de partir grabando que me ha tocado que sea como tema de conversación en varios almuerzos, varias comidas. La gente como que este es un tema que le llama la atención y por alguna razón, que ya a ver si lo vamos entendiendo durante la conversación, creo que especialmente a las mujeres jóvenes no les gusta tanto el proyecto. Ya vamos a entender por qué. Así que Bernardita, entremos en nuestro tema. Lo primero que, antes de entrar como al mercado laboral, lo primero que te quería preguntar es si los beneficios que puede tener esto, ¿no es cierto? Porque uno piensa, bueno, hay un beneficiado de todo esto que es la guagua. O sea, eventualmente, no sé si tal vez ahí podemos hablar un poco de los resultados empíricos. Tomás Rau creo que escribió algo hace no tanto. Pero ¿existen en realidad beneficios medibles para las guaguas de tener un postnatal tan extendido? Mira, a ver, cuando uno lo piensa como teóricamente, más allá de lo que uno pueda ver en la evidencia empírica, que es difícil tener evidencia empírica para un postnatal tan largo porque realmente hay muy pocos países que tienen un postnatal tan largo. Eh, pero cuando uno piensa, al menos desde el punto de vista como de la teoría de cuáles son los beneficios, hay beneficios que pueden ser bien importantes y en dimensiones muy distintas, ¿verdad? Eh, para ponerlo como en distintas categorías, uno puede pensar beneficios en salud, por ejemplo, beneficios en términos de desarrollo de habilidades, acumulación de capital humano, y también uno puede pensar en beneficios para la madre en distintas dimensiones, que podría ser también salud, también Como temas de estrés, me imagino. exactamente. Entonces, partiendo por el lado del niño, claro, hay evidencia, como te digo, no para postnatales tan largos, porque hay muy poquitos países que tengan postnatales tan largos como para que uno pueda recoger evidencia muy relevante en eso, de beneficios en salud que tienen que ver con lo que uno se imagina como el hecho de que el niño esté, bueno, la posibilidad de extender, ¿no es cierto?, la lactancia materna, que sabemos que tiene beneficios, no solo en términos de nutrición y salud directamente física, digamos, sino que también puede tener consecuencias importantes en apego, ¿verdad?
También el hecho de que, que tú no expongas al niño al sacarlo de la casa cuando la mamá se incorpora al mercado laboral de vuelta del postnatal, a no exponerlo a contagios, por ejemplo, virus respiratorios. Evidentemente pueden haber beneficios bastante directos en salud, ¿sí? También hay evidencia, y en el mismo trabajo que tú citabas de Tomás Rau reciente, de beneficios en el desarrollo de habilidades cognitivas, no cognitivas, que tiene que ver con esto de que la acumulación de capital humano, el desarrollo de habilidades, no es algo que sea como que tú lo puedas mirar como de una vez en el tiempo solamente, sino que hay lo que se llama complementariedad intertemporal. El hecho de que el niño tenga estimulación temprana permite que vaya no solo teniendo hoy día en el momento, en ese momento del tiempo un mayor desarrollo, sino que eso también le va dando más habilidades que le permiten a su vez desarrollar habilidades en el Es futuro. como, es como ir formando mejores bases para otras cosas que vienen después. Exactamente. Y por eso que se ha hecho mucho énfasis desde hace ya un buen tiempo en que se debería invertir más en educación preescolar, etcétera. Y esto es un paso anterior, es decir, antes de que el niño entre, por ejemplo, a un jardín infantil, Claro. antes de que entre a una sala cuna, cuando está todavía en la casa con la mamá, también tiene la posibilidad de recibir más o menos estimulación que puede permitir que el día de mañana se acumule más capital humano. Y también hay evidencia de eso. Entonces eso es desde el punto de vista del niño en términos de salud física, salud mental, apego, en fin, acumulación de capital humano, desarrollo de habilidades cognitivas, no cognitivas. Ahora, desde el punto de vista de la madre, también hay temas de salud. Puede haber menos estrés parental, puede haber, en fin, asociado al dejar al niño, asociado a tener que, ¿no es cierto?, compatibilizar todas estas obligaciones en esos primeros meses en que se hace más complejo, en fin. Y pueden haber otras ventajas en términos de facilitar la incorporación al mercado laboral per se, es decir, aumentar la participación laboral. Entonces, en términos de beneficios, uno podría ver muchas dimensiones diferentes, ¿verdad? En las cuales efectivamente el hecho de tener un postnatal, y un postnatal como el chileno, en que sí te pagan, no solo te dan una licencia en que tú puedes dejar de ir a trabajar, sino que también sigues recibiendo tu sueldo, puede ser beneficioso. De hecho, también hay evidencia que muestra que en los países donde hay licencias pero que no son pagadas, muchas de las madres tienen un hijo y abandonan el mercado laboral, ¿verdad? Claro. Y el hecho de empezar a pagar la licencia, que es algo que en Chile sí se hace, que no está en duda, sí permite retenerlas por más tiempo, ¿verdad? Oye, Entonces, Nardita, pero sí, tal vez para explicar a los que nos escuchan, el paper de Thomas Rau, que a todo esto tiene un coautor que ahora no recuerdo, pero por lo menos Pinjas, Thomas era un load Pinjas Albagui, al Bagui. exactamente. Sí. Exactamente, para hacer la referencia completa. Al final, para explicarlo, es como una comparación entre los niños que nacieron justo antes de la extensión a 6 meses con los que justo después, ¿no es cierto? Y ven un montón de indicadores. Dicho eso, me imagino que no existe evidencia respecto de como los incrementos graduales que se pueden ir haciendo en la extensión del postnatal. O sea, pasar de 6 meses, por ejemplo, a 7 meses ahora, ¿significa que vamos a tener más beneficios o que estos beneficios son decrecientes? De 6 a 8, de 6 a 9. O sea, Por ¿hay eso, alguna forma de entender esa? exacto, por eso te decía antes, muy difícil hablar de evidencia para lo que se está proponiendo hoy día, porque uno puede decir que una extensión de 0 a 3 es muy positiva, y que una extensión de 3 a 6 todavía tiene los beneficios que miden, por ejemplo, en el paper de Tomás y Pinjas, pero eso no significa que la extensión de 6 a 9 o de 9 a 12 vaya a tener los mismos beneficios, justamente porque estos beneficios probablemente, como en muchas cosas, son decrecientes, ¿verdad? Entonces, tal vez el pasar de 3 a 6 tiene beneficios en algunas dimensiones que no se pueden extrapolar a los beneficios que tú tendrías al pasar de 6 a 9 o de 9 a 12. Por Y ejemplo, esa, y la esa extensión de evidencia la lactancia no. materna. ¿Mm?
Claro, eso te iba a decir, esa evidencia, por ejemplo, lactancia materna, o la guagua ya creció, ya necesita otras cosas, tal vez, no sé, o sea, ya creció y tal vez los beneficios no sé, de tener a la mamá ahí todo el día, porque es todo el día, ¿no? Que la mamá vaya a desaparecer, y tal vez con el tiempo no es solamente que tenga como un rendimiento decreciente, sino que además es como temporalmente decreciente, porque ya van cambiando las necesidades. Claro, sí, efectivamente, en la medida que va pasando el tiempo, que el niño va creciendo, eh, puedes tener rendimientos decrecientes, ya seas porque solamente por la edad ya no es tan necesario o ya no es tan relevante. Por ejemplo, pueden haber efectos en términos de, no sé, la estimulación para el desarrollo de habilidades que sí sean más importantes al final y que los efectos que tiene en extender la lactancia sea mucho más relevante extenderla de los 3 meses a los 6 meses que de los 6 meses a los 9 meses. Claro. Porque ya después el niño empieza a comer comida sólida. Entonces pasan cosas distintas. Y por lo tanto, la evidencia que tenemos hoy día para los beneficios de extender de 3 a 6 meses no son necesariamente extrapolables para entender qué pasaría de extender de 6 a 9 o de 9 a 12, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y lo que hay que decir también es que no solo hay beneficios, desgraciadamente también hay costos, Vamos, ¿verdad? vamos a los costos. Te quería preguntar, porque los costos, y esto yo creo que todos los que escuchan este podcast se imaginan que va por el lado del empleo, ¿no es cierto? Yo no sé si existe evidencia, yo algo leí, pero evidencia que tú conozcas respecto de los efectos en el empleo de la mujer que tuvo la extensión a 6 meses, y si nos puedes contar por qué deberían existir esos efectos. Tal vez como a los que nos escuchan, explicar la economía detrás de ese efecto que yo diría que era anticipable. Claro. Mira, aquí hay dos cosas que están interactuando. Entonces, yéndonos al lado del mercado laboral. Interactúa por un lado el efecto en la oferta laboral de las mujeres y por el otro lado Esas en son la las demanda. mujeres, la oferta, para los que no escuchan, la oferta laboral de las mujeres son las mujeres que buscan pega, para Exactamente. decirlo Entonces, coloquialmente. cuando uno va a ver por qué las mujeres tienen una tasa de participación laboral más baja que los hombres, y por ejemplo va a mirar, hay una encuesta Academ reciente en que se les pregunta directamente a las mujeres por qué participan o no participan, por qué las que no están participando, ya sea trabajando o buscando empleo, se les pregunta si quisieran, si pudieran, querrían trabajar y muchas contestan que sí, en particular aquellas que están hoy día al cuidado de familiares, que tienen una tasa de respuesta más alta en ese sentido. Eh, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué no están buscando o por qué no están trabajando? Efectivamente, uno ve en tasas de respuesta bastante importantes asociadas a el cuidado de niños y también de adultos o otras personas dependientes en el hogar, y ve que efectivamente no está la pregunta en particular en la encuesta Academ respecto al postnatal, pero efectivamente lo que tiene que ver con cuidado de niños, con la posibilidad de tener mayor flexibilidad laboral, etcétera, es algo que está permanentemente apareciendo de manera bastante sistemática, transversal a todos los grupos, aunque más marcado en los grupos de socioeconómicos más bajos que en los más altos, pero efectivamente es algo que se ve en esas encuestas y en general se ve también en la CACEN, se ven distintas encuestas que hacen ese tipo de preguntas. Entonces, ¿de qué se trata esto? De entender primero, por el lado de las mujeres, los incentivos a trabajar o buscar trabajo y cómo esos se ven afectados por el hecho de que tú tengas diversas posibilidades, que puede ser desde la flexibilidad en horarios hasta, como en este caso, en la posibilidad de quedarte en la casa cuando tienes un niño muy chico, que te permitan compatibilizar mejor, ¿verdad?, la maternidad con el trabajo, ¿sí? Perfecto. Y en ese sentido, uno cuando mira los informes distintos informes que hablan de brechas de género y todo lo demás, no solo te muestran que las mujeres en promedio tienen salarios más bajos para las mismas ocupaciones, sino que también te muestran que las mujeres en promedio
tienen una mayor, es más frecuente que trabajen en trabajos que no son de tiempo completo, que son part-time. Y eso a veces se interpreta como un trabajo más precario, pero en realidad cuando tú les haces la pregunta a las mujeres, mujeres te responden que en realidad tendrían más ganas de trabajar si es que tuvieran acceso a trabajos más flexibles en estas distintas O dimensiones. sea, se ve como un beneficio y no como precariedad. Exacto. Ahora, sin duda que a lo mejor para algunas mujeres es precariedad y para otras mujeres es beneficio. Aquí hay heterogeneidad Mm. siempre y eso es inevitable, pero cuando uno va a preguntarle a las mujeres qué tipo de medidas les ayudaría a incorporarse más al mercado laboral, el tema de la flexibilidad y el tema de medidas que le permitan una mejor compatibilización con el rol de madres siempre aparece de manera muy sistemática, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una medida que te dé la flexibilidad, y bueno, ahí la pregunta es si es flexibilidad o si es imposición, porque si es obligatorio ya no es tan flexible, ¿verdad? Claro. Eh, pero que te dé la flexibilidad de estar más tiempo con el niño recién nacido y hasta, mm, no sé, mientras siga la lactancia materna, etcétera, eventualmente puede ser algo que contribuya en esa dirección, ¿sí? Entonces, esto en términos, de nuevo, de pensarlo como beneficio-costo, este podría ser uno de los beneficios de la política, que permita una mayor incorporación de mujeres al mercado laboral, ¿sí? Pero esto tiene la contraparte de que cuando tienes mayor incorporación de mujeres al mercado laboral, en particular en algunos trabajos, eh, por ejemplo, a tiempo parcial, etcétera, simplemente por oferta y demanda te pueden bajar los salarios, ¿verdad? Y no solo eso, que eso es una baja en salarios por el lado de la oferta, ¿sí? Que aumenta la oferta y por eso te bajan los salarios. Y no solo eso, sino que también, y por eso decíamos que interactuaban cosas distintas, puedes tener un efecto por el lado de la demanda de trabajo, que Que es la de ese, las empresas, ese ¿verdad? es el efecto como más que más típicamente Se todo el menciona. mundo tiene en mente, claro. Claro. Entonces, cuando uno piensa por el lado de la demanda, por el lado de los contratantes, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Bueno, ahí está el temor, ¿verdad?, de que una medida como esta aumenta el costo de contratación de mujeres y que le estamos cargando la mano en el fondo a las mujeres mucho, en el sentido de que ese costo, si bien existe la posibilidad en el postnatal actual de que una parte lo tomen los hombres, etcétera, lo que uno ve en la práctica es que eso no es muy frecuente. Y entonces ese costo puede estar recayendo sobre las mujeres en mayor medida y una extensión puede hacer todavía más grave eso. Entonces, de hecho, hay otro trabajo de Tomás Raúl con otro de nuestros alumnos de posgrado, en que muestran un aumento en la participación asociada a la extensión del postnatal a los 6 meses, y eso acompañado de una reducción en salarios, o sea, de un aumento en la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿sí? O Entonces sea, ellos un lo que desplaz... muestran es con estos métodos de diferencias en diferencias, que ven como tendencias antes, después, entre la diferencia entre hombres y mujeres, cómo cambia luego de la política, y ven que aumenta la participación de las mujeres en el mercado laboral después de la política, pero que eso viene acompañado con una reducción en los salarios, es decir, con un aumento en la brecha salarial, ¿sí? Y eso viene dado, entonces, conceptualmente, por un desplazamiento de la oferta, que aumenta la cantidad, disminuye el salario, y por una contracción de la demanda, ¿no es cierto?, que baja inambiguamente los salarios, aunque la cantidad, o sea, la cantidad sí podría contrapesarla, la cantidad de empleo femenino, pero sí los salarios bajan de todas maneras, ¿no es cierto? Exactamente. Y por eso que esas dos fuerzas que interactúan, el hecho de que aumente la oferta y el hecho de que aumenten los costos de contratación y baje la demanda, te llevarían a una reducción en salarios, ¿verdad?
pero el hecho de que a su vez estemos observando que aumenta la participación es indicativo de que no solamente es aumento en costos, sino que también es aumento en participación. Y por lo tanto, estos dos efectos, que uno es positivo en el sentido de incorporar mujeres al mercado laboral, y el otro efecto que es, entre comillas, negativo, porque es que las mujeres estén llevando el costo, ¿no es cierto?, del cuidado de los niños asociado a la reducción de la demanda, estarían interactuando de manera que efectivamente es difícil distinguir cuánto es, pero parece que hay de los dos, no parece que sea solamente aumento en costos. Oye, Ahora, de Natalia, nuevo, es Ah, difícil perdón, dale. entender cómo la extensión de 6 meses hacia allá te va a afectar, porque de nuevo el efecto marginal no necesariamente va a ser el mismo. Oye, Nardita, yo pensaría que puede haber algo como heterogeneidad en ese efecto, pensando sobre todo en las mujeres que tienen empleos más cercanos al salario mínimo, ¿no es cierto? Porque ahí el ajuste por el lado del salario no puede ocurrir, entonces necesariamente tendría que venir como por un ajuste solamente por el lado de la cantidad de empleo femenino. Mira, no solo en eso, sino que yo estaba mirando la encuesta académica cuando le preguntan a las mujeres que tuvieron hijos y a las mujeres que no han tenido hijos, cómo ven el hecho de tener hijos en su desarrollo de carrera. Eh, las mujeres que tuvieron hijos, una proporción importante de mujeres, y se lo preguntan también a los hombres, dicen que es algo que les ha costado en la carrera, que les ha perjudicado en ese sentido. Y esa fracción, los que dicen que es costoso en términos de desarrollo de carrera, es marcadamente más alta para mujeres que para hombres. ¿Eh? Pero no solo eso, sino que es marcadamente más fuerte para las que no han tenido hijos y en particular para las que son jóvenes, para mujeres Esas muy son las jóvenes. que en todas las comidas y almuerzos en los que salió el tema son las más enojadas. Claro, entonces son mujeres que todavía no han tenido hijos, pero que ven esto como una amenaza muy grande porque sienten que esto les va a perjudicar en su desarrollo de carrera, ¿verdad? Eh, y eso, más allá de que todavía no lo han experimentado y por lo tanto, en fin, a lo mejor después cambian de opinión, sigue siendo cierto que es algo que efectivamente impacta y que en el mercado laboral, en el sentido de que está recogiendo una percepción que es informada, que no es pura casualidad, ¿no es cierto? Entonces está recogiendo esa percepción de que efectivamente eh, el tener hijos es algo que tiene que te genera una dificultad que hay que compatibilizar el trabajo con la familia y que eso no es fácil. Y en ese sentido, el hecho de extender el postnatal, por ejemplo, puede ser algo que te juegue a favor, lo que decíamos antes, como también puede ser algo que te juegue en contra. Y es muy difícil anticipar si va a estar dominando el efecto que conversábamos antes por el lado de la oferta, más mujeres incorporándose porque sienten que pueden compatibilizar mejor al quedarse en la casa por más tiempo, o por el lado de la demanda. Ahora, las Bajan los salarios porque me aumentan los costos o lo que sea, y entonces prefiero abstenerme y no participar. ahora las mujeres en general dicen, oye, yo 6 meses creo que el mercado laboral puede ser que ya lo tenga medio asumido, pero un año estar afuera, o sea, si yo tengo que salir a buscar trabajo, o sea, las dificultades para que me contraten bajo el riesgo de que tenga guagua, porque, o sea, es demasiado alto y como que y eso sumado a un efecto sobre todo las mujeres más jóvenes, que yo esto de verdad no sé si está medido o no, pero entiendo que puede ser así, como en acumulación de capital humano de ellas mismas. O sea, una mujer joven que está partiendo en el mercado laboral, que está aprendiendo muchísimo y que de repente le dicen, oye, tienes que estar un año fuera. ¿Eh? Todo lo que se Sí. está perdiendo en términos de aprendizaje, de cómo se trabaja, o sea, sobre todo en mujeres profesionales. Mira, efectivamente existe evidencia en eso y tal como conversamos antes, hay como complementariedad intertemporal en la acumulación de habilidades en los niños. También el hecho de interrumpir carreras se ha mostrado que tiene un costo.
el hecho de salir y volver a entrar después de un tiempo al mercado laboral tiene un costo importante. Y por lo tanto no es trivial, porque tú te perdiste de un año en que estuviste en el cuidado del niño, que a todo esto lo encuentro maravilloso. O sea, yo tengo 4 hijos y no podría, ¿verdad?, estar más de acuerdo en que hay que estar con ellos cuando son chiquititos y que es un regalo poder hacerlo. Pero no es trivial pensar en que esa interrupción se alargue y de manera obligatoria en particular, porque efectivamente esa heterogeneidad de la que hablábamos es algo que uno la observa, ¿verdad? Entonces, cuando hay ocupaciones en que tienes que desarrollar una tarea en que efectivamente es muy importante el haber estado participando activamente y estar como en la dinámica de la industria metido adentro, y te sales por un año y volver un año después y en la empresa donde tú estabas pasaron muchas cosas de las que no te enteraste, eso sin duda que va a tener un impacto hoy día, pero además te va a afectar probablemente en la acumulación al futuro, porque efectivamente Son años de aprendizaje. son años de aprendizaje, y son años de aprendizaje que desgraciadamente no es tan lineal. No es como que te resto un año No y se, después lo sumo. no se pueden recuperar después, son años perdidos. Son lagunas O que sea, después claro. el efecto no lineal tiene que ver con que efectivamente no es como que después trabajo un año más que lo que pensaba y con eso lo vuelvo a ganar, porque lo que te perdiste es algo que el aprendizaje de vuelta es más costoso, ¿verdad? Oye, bueno, quiero hacerte otra pregunta, pero antes recapitular un poco. Entonces, pueden haber, desde el punto de vista del mercado laboral de las mujeres, puede haber un beneficio como de hacer, en mis palabras, como más atractivo el empleo formal. Entonces, hay más mujeres ofreciendo su trabajo en el mercado de empleo formal, pero por otro lado se encarece mucho contratar a mujeres, sobre mujeres jóvenes, o sea, que posiblemente van a querer ser madres. Entonces se reduce por otro lado el empleo femenino, se reduce, ¿no es cierto?, la posibilidad de acumular capital humano justo en años de mucho aprendizaje. Eh, y la pregunta que te quiero hacer es tal vez un poco distinta y tiene que ver con la natalidad, ¿eh? Cómo estas dinámicas del mercado laboral te pueden llevar a decisiones familiares, ¿eh? Que son distintas. ¿Y en qué sentido? Mujeres que dicen, en estas mismas conversaciones que te estoy diciendo yo, que yo creo que están llenas de economía detrás, pero que te dicen, oye, si yo tengo, no sé, pues si yo con el postnatal de 6 meses, no sé, pues estaba pensando en tener 2, 3 hijos, que ya hoy día es muchísimo, y más o menos podía compatibilizarlo, si me extiendo en el postnatal tanto, ya estar tanto tiempo fuera del mercado, o sea, de todas maneras voy a tener menos hijos. O sea, es el tipo de conversaciones con el que me he encontrado. Mujeres diciendo, yo voy a... O sea, tanto tiempo para mí me limita la cantidad de hijos que voy a poder tener. Entonces, ¿tiene sentido ese tipo de decisiones también? Como fuera del mercado laboral femenino. A ver, sin duda. Y si lo está diciendo alguien es porque efectivamente para esa persona tiene sentido, así que yo no lo pondría en duda. Pero, pero mira, claro, al final la pregunta de si tener o no tener un hijo, por supuesto que tiene muchas más dimensiones que Claro. la del desarrollo de tu carrera o qué sé yo. Pero cuando tú ponderas todos los factores, si tú sientes que el hecho de tener una licencia de postnatal mucho más larga te va a generar una interrupción en la carrera que te significa un costo muy alto, yo efectivamente creo que puede tener un impacto que no se está considerando y que es algo que justamente va en la dirección opuesta de lo que esperaríamos, ¿verdad? De lo que Porque se busca en general de lo que en se temas de busca en política general con pública, una sí. política como esta, porque dentro de los beneficios que uno identifica de una política como esta es permitir que las madres puedan, ¿no es cierto?, compatibilizar mejor su rol de madre con el trabajo, es favorecer a la maternidad, es ojalá aumentar, ¿verdad?, la tasa de natalidad, pero si esto tiene el efecto contrario de que ya sea porque voy a tener sueldos más bajos, porque se va a internalizar ese costo en el sueldo,
o porque realmente, como decíamos antes, por el lado de la oferta, hay más mujeres trabajando y eso baja los salarios de equilibrio. Ya sea por eso, o porque realmente yo individualmente, independientemente del salario, considero que el costo de tener un hijo es más alto porque la interrupción que hago en mi carrera es demasiado larga, es el efecto completamente opuesto al esperado. Y eso es justamente el tipo de análisis que uno quiere tener cuando evalúa este tipo de políticas, porque ninguna de estas políticas es tan simple como decir, bueno, en fin, el médico te va a defender los efectos que esto tiene en salud y que yo creo que es más o menos incuestionable de que son positivos, y nadie va a cuestionar de que extender la lactancia materna, de que, en fin, no exponer a los niños a contagio es bueno, pero la pregunta es en el balance de beneficios y costos. ¿Cómo estamos? Es cierto que extender de 0 a 1 es positivo, yo eso te lo doy por seguro. Es cierto que extender de 0 a 3 es positivo, yo también estoy súper dispuesta a apostar por eso. La extensión de 3 a 6 parece que tuvo efectos positivos en todas estas dimensiones Con que algunos decíamos costos. antes. Tuvo algunos costos en términos de brecha salarial, pero si hacemos el balance, tal vez sigue siendo positivo. ¿Será positivo si hacemos el balance al preguntarnos si extender de 6 a 9 o de 9 a 12? Pucha, ya estamos ahí jugando bastante arriesgado porque, de hecho, cuando uno ve en la posición en que está hoy día Chile, ya me aparecen algunos rankings como número 6. O sea, tiene ya lo que hoy día tenemos en Chile es muy generoso en términos de cobertura, porque en meses, porque esos 6 meses de hoy día ya es alto comparado con la mayoría de los países, Claro. y de cobertura en pago, porque es una cobertura de 100%. Muchos otros países pagan solamente una fracción. Es cierto que acá en Chile no es 100% para todo el mundo porque hay un tope y algunas personas que están sobre el tope no reciben el 100% de su salario, pero para el grueso de la población es de 100%. Entonces, ya estamos en una posición en que estamos como bastante adelantados respecto a otros países, que a todo esto hay algunos que han estado retrocediendo, ¿sí? Y que tenían más meses y están volviendo a un número de meses más cercano a lo que tenemos nosotros. Pero pensar en aumentarlo más allá de los 6 meses actuales, evidentemente es una apuesta bastante arriesgada porque empezamos a jugar A en ese tener, balance de beneficio y claro. costo en un punto en que ya nos estamos alejando de todo lo que estamos viendo en otros países, de lo que hemos hecho antes y de lo que tenemos evidencia que pueda sostener que tiene impactos positivos que sean mayores que los costos, digamos. Oye, mientras escuchaba me acordaba de un paper español que hablaba del postnatal de los papás, ¿no? De los padres, y los efectos que tuvo en España. Y claro, uno de los beneficios que tuvo fue que se ajustó el empleo femenino. O sea, en el fondo dejó de ser tan costoso relativo al de los hombres. Eso era como una buena noticia. Pero lo otro que pasó fue que disminuyó la natalidad, o sea, disminuyeron la cantidad de hijos que tuvieron esos padres. También con una Wow. metodología como de... ¿Y por qué? La apuesta de la autora del paper era porque los papás internalizaron el costo de tener guagua. Era un costo que como que no estaban teniendo, y que la coparentalidad y tener que estar en la casa le hacía más costoso ausentarse del mercado laboral, todo lo que estamos hablando, y por lo tanto se redujo la natalidad. Es como, ¿no? En línea como lo que uno podría esperar de aumentar o que yo Y de puedo esperar nuevo, contrario a lo que probablemente se esperaba. contrario a lo que se esperaba en ese sentido. Yo creo que era una política más oriental al empleo femenino, pero sí, es verdad. Es verdad. O a Claro, la porque uno, coparentalidad. cualquiera de estas políticas que buscan extender postnatal, típicamente parten de la premisa de que esto te va a aumentar, o sea, te va a beneficiar a las madres y a los hijos y te va a aumentar la participación laboral y la natalidad, no que te las va a disminuir. Claro. Y entonces hay que hacer un análisis un poquito más fino para entender por qué en realidad hay beneficios y costos, y a veces puede que los costos sean mayores y por lo tanto tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que ecualizar.
Oye, Bernardita, te quiero dar gracias por esta conversación, muy entretenida. Yo creo que estos son temas que, como digo, son como temas de conversación y por lo tanto creo que vale la pena como tratar de darle un poco de sustento a eso, como de, bueno, desde el, uno podría decir de la teoría económica, pero tal vez del sentido común detrás de la economía y también a veces de los resultados, de lo que se conoce en términos empíricos. Así que creo que es muy entretenido. Yo por lo menos me entretuve. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente yo creo que a veces nosotros miramos la economía como algo muy lejano, pero en realidad cuando empezamos a conversar sobre estos temas vemos que la economía tiene que ver con mucho más que simplemente la suma de beneficio y costo en el papel, ¿no es cierto? Entender cómo los impactos que tienen las políticas son muy diversos y en dimensiones muy distintas y no es evidente qué tan extrapolables son los resultados que hemos visto. En fin, es algo que es bien interesante y que es bien de sentido común, como dices tú. Así es que muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que se tomen buenas decisiones en este Ojalá, tipo de políticas. ojalá. Oye, bueno, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos en cada capítulo y los invitamos a que a un próximo capítulo sigan ahí escuchando Contrafactual, este podcast que hacemos, como decimos siempre, para darle una mirada alternativa a la economía. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.